Bienvenidos a Ideas Numéricas. Siguiendo con el tema de ecuaciones del curso de álgebra, vamos a seguir con ecuaciones de segundo grado. Se denomina ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática a la ecuación que tiene la siguiente forma: ax cuadrada más bx más c igual a 0. Donde ¿qué va a pasar? X va a ser la incógnita o variable, donde x1 y x2 vienen a ser las raíces, o sea, el conjunto solución de dicha ecuación. ¿Qué más? Donde los coeficientes a, b y c pertenecen a los reales, o sea, pertenecen al campo de los números reales. ¿Qué más? Donde a tiene que ser diferente de 0. Perfecto. ¿Por qué a debe ser diferente de 0? Veamos. Muy sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si a es 0? ¿Qué pasa si a es 0? Veamos por aquí. Si a es 0. Si a es 0 va a quedar de la siguiente manera. 0 por x cuadrado, 0 más bx. 0 más bx, bx más c igual a 0. Y esto ya no sería una ecuación cuadrática, sino que va a ser una ecuación lineal o de primer grado. Entonces, por esa razón, a debe ser diferente de 0. Ahora, para solucionar este tipo de ecuaciones, vamos a ver los métodos de resolución. Para eso, vamos a ver el caso 1. El caso 1 es cuando b sea 0. ¿Qué pasa si b es 0? Si b es 0, quedaría ax cuadrado, si como b vale 0, 0 por x, 0, y el c baja, es igual a 0. O sea, ax cuadrado más c igual a 0. Muy bien. Como es una ecuación de segundo grado o cuadrática, va a tener dos raíces. Vamos a ver cuáles son. Como tiene dos raíces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar x. ¿Cómo va a quedar? Ax cuadrado es igual, el c con positivo pasa con negativo a la derecha. ¿Qué más? ¿Cómo quedaría? X al cuadrado es igual a menos c sobre a. ¿Y qué más? Como es una ecuación cuadrática, va a quedar así. X va a ser igual, por lo tanto, X va a ser igual a más menos raíz cuadrada ¿de quién? De menos c sobre a. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir que ahí están las dos ecuaciones. ¿Y cuáles serían? Muy bien. Veamos por acá. Lo que indica que sería lo siguiente. ¿Quién sería x1? x1 sería con positivo. El positivo se sobreentiende. Raíz cuadrada de menos c sobre a. ¿Y quién sería x2? x2 va a ser igual a, con el negativo, menos raíz cuadrada de menos c sobre a, de esa manera. Y esas dos vendrían a ser las raíces. Entonces, para analizar mejor esto, vamos a ver dos ejemplos. Veamos. Ejemplo número 1. Tenemos la siguiente ecuación. 2x al cuadrado menos 18 igual a 0. Perfecto. Muy sencillo, ¿no? Vamos a resolverlo. Tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa con el 18? Pasa al otro lado con positivo. Entonces va a quedar así. 2x al cuadrado igual a 18. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Mitad. Mitad de 2, 1. Y mitad de 18, 9. Entonces, ¿cuánto me va a quedar x? X va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 9. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 9? X va a ser igual a más menos 3. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el conjunto solución de dicha ecuación? La primera solución x1, la primera solución x1 y la segunda solución x2. x1, ¿qué quiere decir? Que la primera solución es 3 positivo y la segunda es 3 negativo, o sea, menos 3. Listo. De esa manera, muy sencillo. Es un ejemplo aplicativo al caso 1 cuando b es 0.
Ahora veamos otro ejemplo. Un ejemplo un poquito más detalloso. Veamos acá. Tenemos 2x al cuadrado más 50 igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese 50? Va a pasar al otro lado con negativo. Entonces va a quedar así. 2x al cuadrado es igual a menos 50. ¿Qué podemos hacer ahí? Mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de menos 50, menos 25. Y ustedes dirán, pero ¿cómo le vas a sacar la raíz cuadrada a un número negativo? Perfecto. Para esto tienen que recordar algo de los números complejos. ¿Qué pasa con los números complejos? Los números complejos pasa lo siguiente. ¿Se acuerdan que era igual y al cuadrado? Era igual a menos 1, ¿verdad? El número imaginario. Entonces, ¿a qué es igual i? I va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1. Eso es i. Entonces, al saber que i es esto, más menos raíz cuadrada de menos 1, hay que acordarse del campo de los imaginarios. Sí podemos resolver esta ecuación, pero va a estar en el campo de los complejos, ¿sí? Con el número imaginario. Veamos acá, ¿cómo va a quedar esto? Este x al cuadrado es lo mismo que tuvieras 5 por menos 1. Perdón, 5 al cuadrado por menos 1, ¿verdad? Entonces tú vas a hacer lo siguiente. X al cuadrado o x va a ser igual a la raíz cuadrada más menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a quedar? X va a ser igual a más menos, a ver, esto de aquí se puede sacar en dos bloques, como raíz cuadrada de 5 al cuadrado por, vamos a ponerlo, raíz cuadrada de 5 al cuadrado por raíz cuadrada de menos 1, ¿verdad? Entonces x va a quedar, x va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 5. ¿Y quién era raíz cuadrada de menos 1? El imaginario. Ahí está. Entonces, de esa forma queda esta ecuación. Para resolver esta ecuación hay que recordar el campo de los imaginarios, que y al cuadrado es igual a más menos raíz cuadrada de menos 1. Entonces, la ecuación va a quedar de esta forma. X va a ser igual a más menos 5 veces el número imaginario. Ahora bien, veamos acá. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Quién va a ser X? Veamos. X1, X2. ¿Quién va a ser X1? X1 va a ser 5 veces el número imaginario. ¿Quién va a ser X2? Menos 5 veces el número imaginario. Y de esa forma tenemos el conjunto solución de esta ecuación cuadrática. Hay que recordar solamente la definición del número imaginario, ¿no? La igualdad. El número imaginario al cuadrado es igual a menos 1. Y con eso ya podemos resolver. Muy bien. Caso 2. El caso 2 va a ser cuando el valor de c es 0. Miren acá. ¿Qué pasa si c es 0? Quedaría ax más bx y más c que vale 0, 0. Y eso es igual a 0. Bien, hay que recordar toda ecuación de segundo grado tiene dos raíces. Entonces vamos a hallarlas. ¿Qué hacemos aquí? Lo que vamos a hacer aquí es factorizar para hallar esas dos raíces. Factorizamos. ¿Qué tienen en común? El x. Factorizo x. X por, ¿que multiplica a quién? A ax, le quitamos una x, más ¿cuánto? Más b. Ahí está. Y eso debe ser igual a 0. Entonces, aquí hay dos posibles casos.
El primero es que el valor de x sea 0. Y el segundo va a ser que el valor de ax más b sea 0. Esos van a ser los dos casos. Entonces, el primer conjunto solución, x1, va a ser igual que x sea 0. Ahí está, que x sea 0. Y el segundo conjunto solución, o x2, ¿cuál va a ser? El segundo conjunto solución es que ax más b sea 0. Ax más b sea igual a 0. Ahí está. Entonces, ¿quién vendría a ser x? Vamos a ver, en este caso. Pero, ¿qué hacemos aquí? Quedaría así, ¿no? Ax igual, el b pasa a la derecha con negativo, menos b. Y el x va a quedar solo, y el a pasa a dividir. X es igual a menos b sobre a. Pero ¿quién era este x? Era la segunda solución. Este x es x2. Vamos a ponerle así. x2. Entonces, cada vez que tengan una ecuación donde el valor de c sea 0, siempre va a haber un x que va a ser 0. Y la segunda solución va a ser que el valor de x sea menos b sobre a. Entonces, aquí ya tenemos las dos soluciones. Una va a ser 0 y la otra va a ser menos b sobre a. Donde a y b son los coeficientes. Y a hay que recordar que a debe ser diferente de 0 para que sea una ecuación de segundo grado. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo número 1. Me dan la siguiente ecuación. 3x al cuadrado más 5x igual a 0. Muy bien, los mismos pasos. Lo primero, factorizar. ¿Qué tienen en común? X. X, que multiplica ¿a quién? Al triple de x más 5. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? A 0. Muy bien. La misma solución. ¿Cuál es el primer caso? ¿Cuál es la primera solución? Que x sea ¿cuánto? La primera solución es que x sea 0. Y la segunda solución es que esta factorización, este de aquí, sea 0. Bien. La primera, que x sea 0. La segunda, que 3x más 5 sea 0. Entonces, ¿qué debe pasar aquí? Vamos a ponerlo así. ¿Qué debe pasar aquí? ¿Cuánto vale x? En la segunda raíz, 3x igual a menos 5. Entonces, ¿cuánto vale x? X es igual a menos 5 tercios. Ahí está. ¿Quién es este x? Este x viene a ser la segunda solución. Así que sería x, x2. Esa es la forma que hemos visto el caso 2. Y si la queremos hacer directo, sin necesidad de hacer este pequeño procedimiento, debemos recordar que siempre, cada vez que no hay c, que el valor de c es 0, siempre va a haber una raíz que es 0. Y la segunda raíz es ¿cuánto? La segunda raíz es menos b sobre a. ¿No? Es menos b sobre a. Esa es la segunda raíz. Entonces, ¿quién es b? ¿Quién es b aquí? Menos 5. Perdón, b es 5. Pero con el menos sería ¿cuánto? Menos 5. Entonces ahí está el menos 5. ¿Y quién es a? A es 3. Ahí está. De esa manera. Ahí están las dos soluciones. Entonces hay dos formas, ¿no? Son ejemplos aplicativos. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 me dice que 2x al cuadrado menos 16x igual a 0. Muy bien, mismo procedimiento. Vamos a hacer lo mismo. Lo primero que debemos hacer aquí es factorizar. Vamos a factorizar. ¿Qué tienen en común? El x. La variable puede cambiar, puede ser y, z, w. Pero siempre va a haber una factorización. X va a ser x que multiplica 2x. Pero aquí podemos hacer algo más. Aquí podemos hacer algo más. ¿Qué tienen en común? No solo x, tienen 2x. Ponemos 2x. 2x que multiplica ¿cuánto? A x menos ¿cuánto? Menos 8. Perfecto. Y esto es igual a 0. ¿Verdad?
tenemos 2x. ¿Por qué 2x? Porque aquí está, ¿ve? 2x por x, 2x al cuadrado, menos 12x por 8 menos 16x. Entonces tenemos eso de ahí. Ahora, hay dos soluciones aquí. A ver, este 2, ¿hasta que hace algo? No, este 2 lo puedo cancelar. ¿Por qué razón? Porque si al 2 yo lo paso a dividir aquí, 0 entre 2 me sigue dando 0, ¿verdad? Entonces no pasa nada. Ahora ya lo tengo como quiero. Entonces, aquí tengo las dos soluciones. ¿Quién viene a ser x1? ¿Y quién viene a ser x2? x1 directo. ¿Quién es x1? x1 viene a ser 0, la primera solución. ¿Y quién es la segunda solución? x menos 8 igual a 0. Entonces, la primera solución ya quedamos. ¿Cuánto es? 0. Y la segunda solución es que x menos 8 sea igual a 0. Entonces tenemos lo siguiente. X menos 8 igual a 0. ¿Cuánto vale x? X viene a ser igual a 8. ¿Pero quién es este x? X viene a ser la segunda solución, o sea, x, x2. Listo. De esa manera vemos el caso 2. Ahora veamos el caso 3. El caso 3 es cuando me dan la ecuación completa. O sea, me dan ax cuadrado más bx más c. Independientemente si b o c son 0. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a aplicar la fórmula general que se aplica para hallar el valor de x en una ecuación cuadrática o de segundo grado. La ecuación dice lo siguiente: para hallar el valor de x va a ser igual a menos b más menos. ¿Por qué más menos? Porque aquí van a haber dos soluciones. La primera, x1, va a ser menos b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y la segunda va a ser menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no? Entonces, en el caso 3 que vamos a ver, vamos a aplicar la fórmula general. Un detalle que podemos ver aquí es que a la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac también se le llama discriminante. Vamos a ver más adelante qué es el discriminante. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar esta fórmula. Ejemplo número 1. Me dan la siguiente ecuación. X al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Bien, primero lo vamos a resolver por la fórmula general. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Este 1 viene a ser ¿quién? El a. El menos 3 viene a ser ¿quién? El b. Y el 2 viene a ser el c. Entonces vamos a hallar x. ¿Cómo hallamos x? De la siguiente manera. X va a ser igual menos b. ¿Cuánto vale b? B vale menos 3. Menos 3. Y el menos adelante se convierte en 3 positivo. 3 más menos la raíz cuadrada. ¿De quién? De b al cuadrado. B vale menos 3. Menos 3 al cuadrado, 9. 9 menos 4 veces a. ¿Quién es a? 1. Por c. ¿Quién es c? 2. Listo, ahí está. ¿Todo esto sobre cuánto? Sobre 2 veces. Sobre 2 veces a. ¿Quién es a? 1. 2 por 1, 2. Ahí está. Ese vendría a ser el valor de x. Veamos por acá. Entonces el valor de x va a ser el siguiente. Va a ser x igual a 3 más menos. A ver, ¿cuánto es 4 por 1 por 2? 8. 9 menos 8, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. 1, 3 más menos 1 sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber dos soluciones, ¿verdad? Es una ecuación cuadrática. Entonces hay dos soluciones. ¿Cuáles serían? x1 y x2. ¿Quién es x1 y quién es x2? x1. x1 sería esto. 3 más 1 sobre 2. Cuando sería positivo. A ver, ¿cuánto sería x1? Arriba, 3 más 1, 4. Sobre 2. 4 sobre 2, 2. Ese es el valor de x1. Ahora veamos el valor de x2. ¿Cuánto sería x2? 3.
ya no sería positivo, sino sería negativo. Menos 1 sobre 2. ¿Cuánto sería esto? 3 menos 1, 2. Entre 2. ¿Y cuánto es 2 entre 2? 1. Entonces ahí están las dos soluciones para esa ecuación. Muy bien. Entonces ya las tenemos aquí. El primer valor que puede tomar x es 2 y el segundo valor que puede tomar x es 1. Ahora, esto de aquí es aplicando la fórmula general, pero también se puede hacer aplicando aspa simple. Vamos a hacerlo aplicando aspa simple. Veamos por acá. Tendríamos lo siguiente. A ver, x al cuadrado menos el triple de x más 2 igual a 0. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer? A ver, para aspa simple, simplemente ponemos x y x me da x al cuadrado, el producto. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den 2 y que sumados me den menos 3. Entonces sería 1, 2 y 1, pero con negativo. ¿Por qué con negativo? Porque menos 2 por menos 1 me da el 2. Y al hacer en aspa, aquí, x por menos 1 menos x por menos 2 menos 2, menos x menos 2x, ahí está el menos 3x. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar de la siguiente manera. X menos 2 que multiplica x menos 1 va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuál sería el primer caso posible? El primer caso posible es que x menos 2 sea 0 y el segundo caso posible es que x menos 1 sea 0. Entonces, de aquí deducimos x1, x2. ¿Quién vendría a ser x1? x1 vendría a ser que x menos 2 sea 0. Si x menos 2 sea 0, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? Aquí vendría a ser x1. x1 viene a ser igual a 2. Ahí está. El 2 pasa a la derecha con positivo. Y en el caso de x2, x menos 1 viene a ser igual a 0. Entonces, ¿quién es x2? El 1 pasa a la derecha con positivo. Entonces, x2 viene a ser igual a 1. De esa manera. Muy bien, hay dos formas, ¿no? Si ven que pueden hacerlo por aspa simple, háganlo porque es más sencillo. Pero si ven que ya no se puede hacer por aspa simple, entonces vamos a aplicar la fórmula general, ¿sí? Ese vendría a ser el ejemplo. Muy bien, ahí está. Infinite power, infinite power, infinite power, infinite power.